Hola, ¿cómo han estado? Espero que hayan descansado o que estén bien. Lo más importante, nunca perder el ánimo, nunca perder la motivación. Hay que aprovechar el tiempo en las oportunidades que esta crisis nos está ofreciendo. Vamos a entrar en materia con nuestro segundo taller para filosofía en cuarto medio. Estamos siguiendo el programa de filosofía y ustedes ya me conocen, esto se parece, trato de hacerlo lo más parecido a una clase. Voy a tratar de ser muy interactivo con ustedes, dentro de lo que se pueda. A ver, primero tenemos, como dice el título, la finalidad de la filosofía, cuál es el fin de la filosofía, y vamos a revisarlo en tres filósofos. Un filósofo chileno, Jorge Millas, un filósofo alemán, Martin Heidegger, y un filósofo francés, Foucault. ¿Mm? Tienen pensamientos distintos. Sin embargo, están preguntándose, bueno, ¿para qué? ¿Para qué este tipo de pensamiento? ¿No? Que también es una pregunta que uno se lo hace. O sea, bueno, ¿para qué la clase de filosofía? ¿Por qué se enseña en un colegio la filosofía? También yo me la hice, me gustaba mucho cuando estaba en el colegio, este tipo de razonamiento. Bueno, esta es una primera parte que va a generar, van a leer tres textos que están en la página 1 y en la página 2, los vamos a ver aquí, los textos, ¿no? Bien, hay que leer bien, fíjate muy bien en lo que dice y responder a unas preguntas que vienen, pero estas preguntas las vamos a dejar al final. ¿Ya? Todo lo que sea preguntas, hay una hoja, la última hoja de este archivo, que es la hoja número 6 me parece, donde están las preguntas, porque hay muchas más y solamente quiero que respondan a 10, ¿no? Eso lo vamos a dejar hasta el final, porque aquí hay que entender que vamos a hacer un pequeño trabajo con los textos y darte el tiempo para hacerlo, eso es fundamental. Vamos al primer texto. Fíjate bien, es del autor Jorge Millas, el filósofo chileno que les decían, el libro La idea de la filosofía. Y aquí él, fíjate que bien hay, cuando aparece destacado en letra cursiva y subrayado, aquí Jorge Millas nos está diciendo que él entiende la filosofía como un ejercicio de pensamiento en el límite de la experiencia humana. Y para él este límite es el de preguntar y el de responder. O sea, la filosofía es fundamentalmente un diálogo con la experiencia, ¿ya? Y nos habla de una reconstrucción conceptual de la experiencia a través de conceptos límite. Aparece la noción de concepto límite. Esto lo ha trabajado el filósofo Karl Jaspers, que ustedes lo vieron en la actividad anterior. Lo interesante aquí es que la experiencia humana se pueda hacer entendible, inteligible. ¿Y cómo? Bueno, a través de los conceptos. ¿Y qué hacemos con estos conceptos? Dialogamos. Así lo piensa este gran filósofo chileno. Yo alcancé a conocerlo, eh, no como alumno, pero sí tengo una anécdota que después se la voy a poder contar. Bien, vamos al texto 2. No voy a explicar nada, vamos a ver solamente de quién es. Nos está hablando de el filósofo Martin Heidegger, muy importante en el siglo XX, un gran filósofo, referencia total, todavía se habla mucho de él, y está muy ligado al existencialismo, la figura más alta del existencialismo en el mundo. Él nos está hablando una cosa importante. ¿Mm? Eh, Él busca decir lo que es la filosofía y le parece un fenómeno inactual. Y aquí lo que está diciendo es interesante, que busca, ¿no es cierto?, retrotraernos al origen y retroceder el presente al origen. Interesante este concepto porque con lo que viene más adelante, en el diálogo de filosofía y ciencia, vamos a ver el problema del tiempo, ¿ya? Vamos a verlo desde el punto de vista de la física y ahí nos podemos encontrar realmente con unas sorpresas.
con el asombro, como habíamos visto, que el asombro es algo que nos obliga a pensar, a rebobinar nuestra experiencia. Aquí lo tenemos, ¿ya? Y él da ciertas razones. Heidegger es un filósofo bastante complejo, pero aquí lo importante es el foco, solamente el foco. Y tenemos acá el filósofo Foucault, que hace referencia a Kant, ¿no? Una vez otro filósofo alemán del siglo de ya fines del siglo fines 18 19 18, perdón, se hacía esta pregunta: ¿qué somos? ¿Qué somos nosotros? Y esta es una pregunta histórica, porque uno se la hace para sí mismo en el tiempo en el que está, en su propio ahora. Bueno, ¿qué soy yo? Y aquí dice Foucault lo siguiente. Michel Foucault dice, la finalidad sería para él descubrir, en el fondo, respondiendo a la pregunta de Kant, quiénes somos nosotros, pero para una cosa muy especial, para rechazar eso que somos nosotros, ¿no? Para rechazarlo. Pero ¿eso qué significa? Rechazarse a uno mismo, autonegarse. No va por ahí la cosa. Lo que viene a continuación, fíjate lo que dice a continuación, dice que hay que construir una especie de liberación de una doble ligadura que hay entre dos conceptos: la individualización, eso que nos hace ser nosotros, y la totalización, eso por lo cual nosotros somos totalizados en una experiencia colectiva mediante estructuras de poder que nos dominan. Y entonces habría que liberar eso que somos nosotros, estos sujetos individuales o individualistas, y por otra parte dominados por una especie de suprapoder que nos mantiene sometidos. Eso es lo que piensa Michel de Foucault. Bien, entonces quiere proponer una nueva forma de subjetividad y promover una individualidad distinta a la que se ha impuesto por varios siglos. Aquí tenemos, digamos, los autores, lo que dice Millas, Heidegger y Foucault, con estas tres preguntas que están hacia el final. No te preocupes de responder aquí. Pasamos en la segunda ya. Esta es la primera parte, ¿no? Por la finalidad de la filosofía, estos tres filósofos. Vamos a pasar a un segundo eje de esta actividad, que se trata la siguiente: ¿hasta dónde llega el pensamiento filosófico? ¿Ya? Karl Jaspers toma la siguiente, tomamos esta cita. Dice que en la filosofía son más importantes las preguntas que las respuestas, porque cada respuesta da origen a una nueva pregunta y así se produce este diálogo. Fíjate la conexión que tiene con lo que había dicho Jorge Millas en el primer texto que vimos. Bien, estos son el objetivo de la actividad. Ya no voy a insistir más en esto y vamos a partir con un primer punto, ¿ya? Acerca del límite. Vamos a ver una especie de diálogo entre el pensamiento filosófico y el conocimiento científico. A ver qué ocurre aquí a propósito del tiempo. Aquí hay dos links de YouTube. Yo te invito a lo siguiente. Uno pone con la tecla del mouse control, ¿ya? Control, con tecla de teclado. Después botón izquierdo del mouse y voy a ir al segundo. ¿Ya? Aquí se va a activar un audiovisual de YouTube donde habla esta problemática sobre cómo en física el concepto del tiempo que nosotros tenemos no es lo mismo. Y aquí realmente esto nos produce asombro. Vamos a ir allá y vamos a estar más o menos un minuto escuchándolo. Ahí medio. Esperamos la pantalla y ahí aparece, lo vamos a maximizar. ¿Ya? Ahí está. Que parta el tiempo no existe, dice. Nunca lo ha hecho y nunca lo será. Vamos a entrar. Todos experimentamos el tiempo y creemos tener una idea exacta de qué es. Ayer fue ayer, hoy es hoy, mañana es mañana y las 3 de la tarde siempre serán las 3 de la tarde. Pensar así parece un comportamiento natural, pero si somos totalmente sinceros y realistas, en verdad lo único que existe es el ahora, pues el pasado simplemente son recuerdos y el futuro expectativas.
Nuestra percepción del tiempo nos hace sentir que vivimos en una sucesión de hechos en los que las cosas pasan en intervalos progresivos, pero de acuerdo con la teoría cuántica, esto no es así. Hay cosas que están cerca de ti en el tiempo y otras más apartadas, pero la idea de que el tiempo fluye a través de ti es tan extraña como pensar que el espacio lo hace. En realidad, el tiempo es algo muy diferente a lo que creemos. El entendimiento moderno que tenemos del tiempo comenzó cuando la teoría general de la relatividad de Einstein invalidó la idea del tiempo como una constante universal. Gracias a ella entendimos que el pasado, el presente y el futuro no son absolutos y que cambian según el ojo del espectador. Un momento que puede ser ahora para ti es el futuro para una persona viajando a diferente velocidad. En términos cósmicos, el pasado y el futuro no son diferentes de izquierda y derecha. Siempre están ahí, pero son percibidos de manera diferente según tu posición. Para comprender este concepto, es importante entender una cosa. El movimiento es extremadamente importante en la teoría de la relatividad. Imaginemos que tenemos una pelota que rebota del suelo al techo cada segundo. Para una persona estática, esta pelota tardará 1 segundo en bajar y 1 segundo en subir. Ahora imaginemos que esta pelota está en un camión y que comienza a moverse. Para la persona en el camión, la pelota tarda 1 segundo en bajar y otro en subir, pero para el espectador en el suelo, la pelota tarda mucho más en hacer el recorrido. El tiempo es relativo a la posición del espectador. Para demostrar esto en el mundo real, en 1971, científicos tomaron un reloj atómico y lo subieron a un jet. Bien, nos parece suficiente. Hasta aquí nos podemos ya dar cuenta la dificultad que comenzamos a sentir cuando el concepto de la experiencia de nuestro tiempo, algo tan habitual, empieza a ser puesto en cuestión, empieza a ser puesto en duda. En el otro video vemos la problemática que tendría un físico para explicar lo que es el tiempo, porque en realidad hay un choque entre lo que es nuestra experiencia cotidiana y lo que la ciencia nos está diciendo que sería esa cosa y la dificultad que tiene para explicar lo que es el tiempo. ¿Ya? ¿Alguien tiene una sensación del tiempo? ¿Es lo mismo, por ejemplo, la sensación del tiempo como la sensación del frío o del calor? No. ¿Te fijas? Bueno, sigamos. Las preguntas que hay acá, hay unas preguntas, como les decía, distintas, no tienen una respuesta en rojo como las que uno pide para las guías, pero sí sirven para reflexionar. Bien, entonces tenemos que también los filósofos se han hecho preguntas acerca del tiempo. Tenemos, por ejemplo, no voy a entrar en esto, pero es evidente, el filósofo Bersón, Kant, San Agustín y Aristóteles pensaron filosóficamente acerca del tiempo. Y hay textos sobre ello, el que quiere lo puede profundizar más. Bien, seguimos acá. Como raya para la suma, en este sentido tenemos este pensamiento de Jaspers, que nos está diciendo que no hay un conocimiento completamente cierto y universalmente aceptado en filosofía. Esto siempre nos va a pasar en filosofía. Y sin embargo, la filosofía es necesaria porque busca en ese pensamiento en el límite para hacernos, como decía Millas, para hacernos inteligibles nuestra experiencia, para hacernosla entendible. A pesar de que no se puedan poner de acuerdo los filósofos con sus distintas teorías. Vamos más acá y ahora vamos a revisar, ¿no es cierto? Vamos a entrar en los límites de la filosofía. La página 4. Vemos acá en la 4 y en la 5 un texto muy interesante del filósofo español José Ortega y Gasset, que conoció bastante de cerca a la filosofía existencialista de Heidegger, y él tiene su propia filosofía. Fue un profesor también en la Universidad de Chile en la década del 50, me parece, y estuvo un año aquí. Y era un conferencista brillante, por lo que yo aprendí, bueno, cuando era estudiante de filosofía, no tan viejo porque yo nací en 54. A ver, ¿qué es lo que nos está diciendo acerca de los límites de la filosofía? Es que la filosofía apunta a la totalidad del ser, ¿no? ¿Qué es la totalidad del ser? Bien, todo aquello de lo que se pueda decir algo.
Y eso sería la totalidad, ¿no? El ser total, ¿no? Dice aquí, la palabra que se va repitiendo dice conocimiento del universo, ¿no? La ven acá, ¿no es cierto? Lo vamos a ver un poquito más abajo, que dice que las ciencias acotan una parte del ser, y sobre esa parte aprenden algo, y eso sí lo pueden fijar, lo pueden cuantificar o pueden establecer algo más sólido sobre aquella parte específica de la realidad. Pero cuando dice aquí, ¿no es cierto?, que mira, el físico, el matemático conocen de antemano la extensión y los atributos esenciales de su objeto. Bien, entonces, ¿qué pasa con el concepto universal de todo lo que es? Y aquí destaca este concepto Ortega, que dice, lo que es un vocablo, es una palabra enorme, monolítico en el sentido de que no se puede deshacer, porque es la totalidad, que más que, digamos, conocer todo lo que es, lo que está diciendo es la imposibilidad, algo que está como oculto, que se esconde detrás de esta palabra, y que es precisamente aquello que nunca vamos a saber qué es, ¿no? ¿Qué es lo que hay? ¿No? Pero sí es una totalidad, ¿ya? Es la totalidad en el conjunto, ¿no? Entonces, dice, a diferencia de todo otro científico, el filósofo se embarca hacia lo desconocido, hacia aquello que no conocemos. El filósofo entonces se sitúa ante su objeto en una actitud distinta de todo conocedor. El filósofo sabe que ignora cuál es su objeto. Y lo único que sabe, ¿no es cierto?, es esto, que primero, que no es ninguno de los demás objetos. No es una cosa particular, como un kilo de mantequilla, ¿no es cierto?, la oreja de un mono o la antena de una cucaracha, ¿no? Y lo segundo, sino que es la totalidad. Segundo, que es un objeto integral, ¿ya? Que es el auténtico, que es la totalidad, que no deja nada afuera, ¿no es cierto? Y es lo único que se autosustentable, que se basta a sí mismo. Bien, pero ninguno de estos objetos, ¿no es cierto?, posee esta condición. Por lo tanto, el universo es aquello que radicalmente no sabemos. Bien, esto a propósito de los límites de la filosofía. Pero vamos un poco más allá, y ahora vamos a ver una experiencia cotidiana. ¿Qué pasa digamos, con los límites en nuestra cotidianidad? Podría haber, por ejemplo, el fenómeno del coronavirus, estar en la cuarentena, el mantener la distancia social, digamos, es un límite a nuestra experiencia hoy día. Hay algunos que no les gusta tener estos límites y los transgreden, y hay otros que no, ¿no? Pero una enfermedad, por ejemplo, puede ser un límite real. Se pone más o menos pesada la enfermedad y ya nos acerca, digamos, a un desenlace que puede ser fatal. Y la muerte ciertamente es un límite ante nuestra experiencia de la cual tenemos certeza, ¿no? Así hay muchos otros más. El límite de, por ejemplo, de querer algo y no tener los recursos. Y ese límite, a propósito, lo vamos a ver ahora en la cotidianidad con un ejemplo contingente, bastante cercano, que lo vamos a ver aquí pequeñamente en YouTube, la misma indicación. Mira, la sugerencia que yo te hago siempre es, anda a las referencias y date el tiempo de escucharlas, ahora que lo hay, ¿ya? Para a ver si se puede, y dejarte impresionar un poco de qué es lo que se trata. Ponerte en el lugar de las personas que están allí hablando, que están participando son protagonistas de un suceso noticioso. Vamos a hacer el mismo enlace a partir de aquí, en el teclado, botón control, botón izquierdo del mouse, en la cita de YouTube, y vamos a ver qué nos dice. A ver, ahí sí. De nuevo, ahora nos direcciona a esto que pasó con algunas personas, son hondureños que abandonan y se van a la frontera con México. A ver lo que les pasa. Llevan más de 4 días entre estas rejas. Es el punto medio entre Guatemala y México. Este último restringe el paso a estos viajeros hondureños, también integrantes de la caravana migrante que aún no logran continuar su viaje. Que lo pase a los niños y los otros tan siquiera un poquito vamos a estar aguantando,
poquito, que los deje pasar. Y nosotros lo único que pedimos a Dios, bastante a Diosito, que los abre el portón. La ayuda de ciudadanos guatemaltecos de comunidades vecinas a la zona fronteriza ha sido fundamental. Los viajeros pueden comer en su improvisado campamento gracias a su solidaridad. Todos hemos pasado, todos los países han pasado, así que con migración han sido inmigrantes en alguna vez, algún tiempo también mi madre fue inmigrante. Mientras el tránsito irregular del río Suchiate no se detiene, pese a que el gobierno de Honduras aseguró que buena parte de la caravana emprendió el regreso. Él va a engañar solamente a su gente. Aquí estamos los que pasamos hambre, los que no tenemos trabajo, los que lo sacrificamos día a día en la situación de nuestro país. Una, por medio de la política no hay trabajo. Si tú no andas por medio del Partido Nacional, que es el que está en el poder, no vas a conseguir un trabajo. Las mujeres, muchas de ellas cargando niños pequeños, dicen que viajar en grandes números les hace sentir seguras durante la peligrosa travesía. No regresamos porque nosotros lo que queremos es trabajar, no queremos regresar a Honduras. Y porque allá en Honduras no hay nada. Por su parte, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, envió un mensaje desalentador a los migrantes, advirtiendo que por vías ilegales no podrán conseguir su objetivo. Después de más de 10 días de travesía, la retención de estos migrantes en el puente fronterizo entre México y Guatemala es solamente uno más de los obstáculos que están dispuestos a librar para llevar a fin su viaje. Pablo Pérez García, Tecnuma. Perfecto. Nos podemos dar cuenta ante la experiencia límite, en este caso muy cotidiana, que la gente reacciona y aparecen recursos por ahí, por allá, aparece el límite de la ley, etcétera, ¿no? Vamos a ver cómo se puede volvernos ahora hacia la filosofía a través de, aquí está, contextos ya propiamente tal en la filosofía. Pero antes vamos a tener aquí dos acepciones que están destacadas en rojo sobre la idea del límite. Ya hay dos sentidos de la palabra límite. En primer lugar, como la frontera que divide un territorio con otro. Por ejemplo, ya lo que es de la física y lo que es de la filosofía, lo que es de la biología, lo que es de la física, ¿no? En lo legal, lo que es legal o lo que está fuera de la ley, o por lo tanto ilegítimo, ¿no? Y en cuanto a las condiciones que se requiere para transitar en un ámbito de la experiencia hacia otro ámbito, ¿ya? Supongamos, si yo estoy enfermo, no estoy en condiciones de jugar un partido de fútbol o de subirme a una bicicleta, ¿ya? Etcétera, o por la edad, ¿no? Siempre hay condiciones que se requieren y estas condiciones nos ponen límite para hacer una cosa. Vamos a ver estas dos, digamos, esta situación también ya en cómo lo piensan algunos filósofos en los textos finales, ¿no? Y pasamos a la página, aquí dentro de la misma página me parece estos dos breves textos. Uno en que en una conferencia Julián Marías, un filósofo español recientemente fallecido, nos habla de Martin Heidegger, en que hay un problema que el mismo Heidegger tenía, que era el del idioma, ¿ya? Para él el idioma era un límite, para él, digamos, no, él no entendía filosofía si no era o en griego o en alemán, ¿ya? Y era así, era de verdad. O sea, él cuenta en una experiencia, hace una conferencia y cuenta de un seminario en que él participó con Heidegger y había personas de distintos idiomas. Y las personas que le hablaban, por ejemplo, en francés, él no entendía lo que le decían. Y no era porque no supiera francés, se hablaba perfectamente el francés. Lo que pasa es que él no podía pensar, como el gran filósofo que fue, si no fuera en su propia lengua o en griego. Y entonces lo que hizo Julián Marías, le habló en alemán, y ahí sí podía entenderse con este filósofo, ¿no? Esto uno lo puede revisar. También acá vamos a ir el mismo expediente, ¿no es cierto? Vamos a ir a internet para que lo vean, que es verdad lo que les estoy diciendo. El que lo quiera comprobar, ahí no me hace, ahí me dio la cita.
Aquí está la conferencia, dice ahí, ¿no es cierto?, Julián Marías, y es bastante más extensa del párrafo que está seleccionado ahí, ¿ya? Te fijas que y bastante interesante también, tuve la oportunidad de leerla para preparar un poco esta clase, ¿ya? Aquí está, ¿no es cierto?, la conferencia, y vamos a regresar, cerramos acá, y volvemos a nuestro archivo, ¿bien? Entonces tenemos acá, y en el texto 4, es un filósofo, Augusto Salazar Bondí, que habla del problema de la inautenticidad de la filosofía en Hispanoamérica, ¿ya? Por las razones que él expone, están acá, y esto puede servir para el desarrollo de la pauta. Finalmente, ya nos encontramos con todas las preguntas que yo les decía que no se preocupan, aquí están, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo te recomiendo? Y está puesto acá como subtítulo. Puedes desprender esta página del archivo y enviar esta página con tus respuestas como el trabajo de tu taller, ¿ya? Y como va a ser a tu nombre, ahí yo la voy a recibir, ¿no es cierto? Y voy a saber que viene de ti a través de la plataforma Edmodo con tus respuestas que están acá, ¿ya? Entonces esta sería la primera. Bien, los primeros 3 autores. La pregunta 4, que dice, página 3, están referidas todas a las páginas para que tú puedas volver y ahí, hacer tu pensamiento. Date el tiempo que necesites. Vamos a tener 3 semanas para realizar este trabajo. Ya no me interesa mucho, depende cómo vaya, pero es mejor hacer una cosa bien y darse el tiempo, y eso sí, por lo menos que te va a servir como experiencia. Esto es una introducción a la filosofía, ¿ya? Y fíjate bien que al final, la última pregunta me interesa muchísimo. Esta vale el doble que las otras, ¿ya? Dice, escribe brevemente qué piensas tú sobre los límites del pensamiento y el diálogo desde la filosofía para comprender la realidad humana, ¿ya? Y te puedes apoyar en todo el texto, pero los últimos textos de la página anterior te sirven. Y esto sería todo por ahora. Que estén muy bien. Nos despedimos. Chao. Ya vienen después las otras implicaciones. Las voy a escribir en la misma aplicación. Vamos a cerrar ahora. Nos vamos nos vamos acá y cancelamos la grabación.